Bueno, mientras Luis Miguel va colocando su PowerPoint, vamos a dar inicio a la defensa de la comunicación por parte de Antonio Merchán Murillo. El título de su comunicación es Inteligencia Artificial, desafíos regulatorios transversales. Cuando quieras, Antonio, tienes la palabra. Intentar ajustaros 5 o 8 minutos como mucho. Sí, gracias. Bueno, en primer lugar, como puede ser de otra manera, dar las gracias a los organizadores del Congreso por permitirme estar aquí. Muchas gracias, Jorge, también. Y nada. Y trataré de ser breve, no, brevísimo. Bien. No he dicho, disculpadme, no he dicho que Antonio Merchán es doctor en Derecho, profesor de Derecho Internacional Privado en la Universidad Pablo de Olavide, es abogado en ejercicio, es asociado en ATIC, que es la Asociación de Expertos Nacionales de la Abogacía en TICS, que ha escrito 2 libros sobre temas de nuevas tecnologías y forma parte del grupo de investigación Sociedad Digital y Creatividad y del también plurilingüismo, multiculturalidad y derecho. El año pasado ya participó en este Congreso Internacional, en su edición anterior, defendiendo también una comunicación que llevaba por título y administración el ejercicio del derecho de acceso a avances normativos del gobierno abierto. Disculpa, Antonio, la precipitación. Tiene la palabra. No hay motivo para disculparse. Muchas gracias, en cualquier caso. Bueno, el rápido cambio tecnológico y su desarrollo está llevando a una era de cambios transversales en nuestro ordenamiento jurídico, fundado en los datos que nutren Internet. Es decir, estos cambios se están fundando en Internet de las cosas, cloud computing, en las cosas de Internet, la robótica, inteligencia artificial. El motivo por el que nos centramos en la inteligencia artificial es que está en la tendencia al automatismo, preveyéndose que tenga un gran impacto en la sociedad en su conjunto y por supuesto en las actividades económicas. Los debates públicos recientemente han girado especialmente en torno a regular lo que es la inteligencia artificial en general y, por supuesto, también la ética. La ética en cómo enseñar ética a esos sistemas de inteligencia artificial. ¿Para qué? Pues para establecer un contexto predecible y contar con garantías efectivas de que se van a proteger los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos. En este contexto debemos plantearnos ¿qué se necesita para regular eso? En primer lugar, debemos establecer lo que es una definición de lo que es inteligencia artificial. No un concepto cualquiera, sino un concepto general, flexible y a la vez robusto, que se respeten los principios de neutralidad tecnológica y no discriminación. Esto nos lleva a plantearnos cuestiones como ¿están las leyes actuales preparadas para los nuevos desafíos tecnológicos? O, de no ser así, que evidentemente no es así, ¿qué necesitan para desarrollar estos retos tecnológicos y qué necesitan para adaptarse a ellos? O a través, evidentemente, de hacer una ley mucho más neutral tecnológicamente hablando y permitir la interoperabilidad, es decir, interconexión de sistemas. Por otro lado, es necesario aclarar el papel directo e indirecto que la ética puede desempeñar en la regulación de la tecnología, ampliando el objetivo del análisis de los artefactos e incluir su uso en implicaciones morales para el contexto social en el que se va a adoptar, la forma en la que se concibe y se diseña y cómo va a formar parte del conocimiento y la cultura democrática del contexto social. Por otro lado, también debe discutirse sobre el tema de la mejora humana, pero también lo que va a empeorar. No podemos olvidar la cantidad de puestos de trabajo que pueden perderse. Al mismo tiempo, debe tenerse en cuenta la concepción insuficiente que tiene la sociedad en sí de lo que es la inteligencia artificial y acercarla en el sentido de que hoy en día a todos nos han enseñado a trabajar con las nuevas tecnologías, pero en ningún momento nos han enseñado a convivir con ellas. La necesidad de este marco ético es esencial y debe de hacerse sin perder de vista el principio de transparencia y el principio de autonomía. Este principio de autonomía nos debe llevar a pensar, por ejemplo, la inteligencia artificial será capaz de firmar un contrato o realizar un contrato con otro en representación de su operador o propietario, y hasta qué punto
será responsable este propietario o este operador del contrato que vaya a realizar. Esto nos lleva a plantear cuestiones de personalidad jurídica a la inteligencia artificial y a la robótica en sí. Es más, debe imputarse una responsabilidad específicamente para ello. A falta de una regulación directa, debe tenerse en cuenta las claras implicaciones que tiene para la protección de datos. Uso de algoritmos, opacidad en el procesamiento, la tendencia a recopilar datos y la reutilización de estos. Los riesgos para la privacidad de la vinculación entre datos se vuelve particularmente grave cuando los sistemas de autenticación o almacenes de datos tienen acceso a los datos que generan los dispositivos autenticados. Y esto nos lleva a un problema en torno, o debe tenerse en cuenta, la identidad virtual, la identidad electrónica, la gestión de la identidad y los sistemas de gestión de la identidad. En este punto se me viene a la cabeza, por ejemplo, cuestiones sobre el consentimiento o el derecho al olvido. Las máquinas no olvidan. Y nadie sabe hasta qué punto se le puede sacar ese dato y qué consecuencias tendría. Sería una cuestión muy a tener en cuenta. Respecto a la imputación de responsabilidad, puede partirse del artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas sobre el uso de las comunicaciones electrónicas, que determina la responsabilidad, ya sea persona física o jurídica, que programa esa máquina. Ahora bien, no habla sobre inteligencia artificial, pero sí deberían de tenerse en cuenta todas las labores que llevaron a la realización de esa convención, que son muy interesantes y valdrían para determinar un marco regulatorio de la inteligencia artificial. Finalmente, destacar el aspecto internacional como el verdadero problema para la protección de datos, los derechos de personalidad y la imputación de responsabilidad a los sistemas de inteligencia artificial. El Reglamento de Protección de Datos establece la competencia al tribunal y en el artículo 79 y la ley aplicable en el artículo 3, sin entrar en profundidad en los problemas regulatorios que tiene en sí, porque parece incluso que ya de por sí el reglamento está un poco anticuado. Respecto a los derechos de personalidad, se plantea la ausencia de un marco regulador global de las actividades informáticas en Internet. Una unidad unida a la diversidad de normas de derecho internacional privado previstas por los Estados, que exponen a los medios un marco jurídico fragmentado, pero también potencialmente contradictorio. Lo que esté permitido en un país puede que no lo esté en otro. Y a la hora de determinar la ley aplicable es problemático, muy problemática. Entre ellas, por ejemplo, en España, a la hora de nuestras leyes no establecen normas de conflicto. Entonces, a la hora de determinar la ley aplicable, supone un gran problema y ha sido... hay un poco revuelo en el marco doctrinal. Respecto a la imputación de responsabilidad en el marco contractual, se pone de manifiesto la necesidad de actualizar esas normas de derecho internacional privado en materia extracontractual. Por ejemplo, España forma parte del convenio de la Haya de 1973 sobre ley aplicable a la responsabilidad por productos defectuosos, que sería la que se aplicaría en cuestiones de inteligencia artificial, robótica, Internet de las cosas, etcétera, y cloud computing. Sin embargo, este reglamento prima sobre el reglamento Roma II, que es el reglamento sobre la ley aplicable a la materia de responsabilidad contractual, que sí rige para Francia, pero para España no. Y también habría que ver el marco contractual respecto al reglamento Roma I. En definitiva, la inteligencia artificial comienza a ser una verdadera realidad y el reto para los sistemas normativos de cualquier país. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Van a hacer las presentaciones los tres y luego daremos un tiempo para posibles preguntas. A continuación va a intervenir Luis Miguel González de la Garza con una comunicación titulada El Big Data como la gran herramienta de pronóstico de tendencias en los sistemas electorales, del salto del paradigma demoscópico a los datos de comportamiento real. Como vemos, los saltos de paradigma tienen mucha presencia en el día de hoy. Luis Miguel es profesor de Derecho Constitucional y Teoría del Estado de la UNED, ha sido profesor visitante en la Universidad de Bolonia,
del Centro de Estudios Garrigues en el área de protección de datos, profesor del máster de la Universidad Internacional de La Rioja en el campo de la propiedad industrial, analista científico de la revista del Colegio de Notarios de Madrid, miembro del Consejo Académico de FIDE, la Fundación para la Investigación sobre el Derecho en la Empresa, y de la Comisión Ciencia y Derecho, codirector del máster de la Unión Ciencia y Derecho y ha sido fiscal de la Audiencia Provincial de Sevilla. Tiene publicados 8 libros sobre estos campos de estudio. Cuando quieras, Luis Miguel. Intentaremos ser breves. Este es un campo que ya existe, es decir, que lo que vamos a comentar ya ha pasado. Lo que nos interesa es cómo poner algún tipo de límite a lo que ha sucedido de cara al futuro. Puesto que son las nuevas, son cómo van a ser las campañas electorales en los próximos años en Europa y en los Estados Unidos. Tenemos que empezar por hablar de necesariamente tenemos que introducir en el derecho la psicología y los perfiles psicométricos, que son fundamentales para conocer la materia. Iremos rápido porque tenemos poco tiempo. Es un tema bastante complejo, pero que tenemos que sintetizarlo en 8 o 10 minutos y eso es lo que vamos a intentar hacer. ¿De dónde proviene la información? Los datos de tráfico, junto con los datos de interacción públicos, constituyen la materia prima con la que se construyen los perfiles psicométricos, y estos simplemente reflejan, como hemos visto el día de hoy, las actividades de navegación en la web fundamentalmente, lo que hacemos diariamente o de forma habitual en las redes. ¿Qué actividades concretamente son las que se utilizan y se clasifican? Nuestras pautas de navegación, qué sitio visitamos, durante cuánto tiempo, con qué frecuencia, con quién nos comunicamos en las redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, qué comunicamos públicamente. En muchas ocasiones la generación y acumulación de esa información personal es explícitamente autorizada por los usuarios de las redes al aceptar las condiciones de prestación de los servicios, lo que se llaman técnicamente, lo que llamamos en derecho las cláusulas Herodes. Luego se puede comentar lo que son estas cláusulas técnicamente y en qué consisten. ¿Afectan estos datos al geoposicionamiento, a las fotos de telefonía móvil, a la cámara, al micrófono, es decir, a los datos personales audiovisuales? Sí. Si el usuario lo ha aceptado, esos datos formarán parte de la información que se va a procesar, que se utiliza, por ejemplo, en las apps de cualquier tipo de teléfono. ¿Cómo se tratan estos datos para elaborar los perfiles psicométricos? Existen diversas opciones a través del Big Data, expresión que ya vamos conociendo, y que se pueden realizar clasificaciones masivas de datos organizándolos en diversas escalas y transformando la información desagregada en conocimiento estructurado de la actividad, tendencias, proyecciones de muy diversos vectores, y esto vendrá definido por el algoritmo que se precise en cada supuesto concreto. Los datos personales se agrupan por tendencias que seguirán diversos cursos de agregación, por ejemplo, los análisis OSEAN, que son los más normales, o los de tipo IPIP. Los 5 grandes rasgos de la personalidad, también llamados factores principales, suelen recibir los siguientes nombres: factor O, apertura a las nuevas experiencias; factor C, responsabilidad; factor E, extroversión; factor A, amabilidad; y factor N, neuroticismo o inestabilidad emocional, formando así el acrónimo OSEAN. Factor O, apertura a la experiencia, muestra en qué grado un sujeto tiende a buscar nuevas experiencias personales y concibe de una manera creativa su futuro. La persona abierta a la experiencia tiene una relación fluida con su imaginación, aprecia el arte, la estética y es consecuente con sus emociones y las personas que le rodean. Prefieren romper con la rutina y suelen poseer conocimientos sobre amplios temas debido a su curiosidad intelectual. Su opuesto es la cerrazón a la experiencia o al cambio. Estos son datos que van a pasar por los perfiles. Los individuos que puntúan bajo tienen intereses más convencionales, disfrutan de lo sencillo más que de lo complejo, ambivalente y sutil. Suelen observar las ciencias o el arte como disciplinas poco prácticas, prefieren la familiaridad a lo novedoso, son moderados o apegados a la tradición, y observamos que es posible con estos datos realizar escalas rápidamente de conservadores o progresistas, dividir a los grupos humanos en conservadores y progresistas. El factor C, responsabilidad, se refiere a cuán centrado está el sujeto en sus objetivos, además de cuán disciplinado se muestra para la consecución de dichos fines. Podríamos decir que la persona con alta puntuación en un factor C es un individuo organizado, con capacidad de concentración y que termina sus tareas y que reflexiona antes de tomar una decisión. Factor E, extraversión. Define el grado en que el sujeto se muestra abierto con los demás y canaliza su energía en contextos sociales. Dicho de otro modo, el factor E examina
cuánto le agrada a un sujeto estar rodeado de otras personas, cuánto le gusta expresarse ante los demás, etc. Su opuesto es la introversión, que se caracteriza en personas reservadas, que a menudo son tachados de antipáticos. Suelen ser ciertamente independientes, prefieren la rutina y el ambiente familiar. Prefieren estar solos y no les agrada formar parte de bullicios de gente. Factor A, el factor de amabilidad. Es el grado en que la persona se muestra respetuosa, tolerante y tranquila. La persona amable es aquella que confía en la honestidad de los otros individuos, tiene vocación para ayudar, y todos estos elementos son los que se van clasificando en los sistemas de procedimiento de la información. Factor N, importante o muy importante, actualmente en las campañas electorales quizás el factor N es el que más, uno de los que más importancia tiene, es la estabilidad emocional. Define en qué grado una persona afronta sin problema las situaciones complicadas de la vida. Los sujetos tranquilos, no muy proclives a sentir rabia o a enfadarse, suelen permanecer animados y gestionan muy bien sus crisis personales. Dentro de los rasgos de la personalidad, el factor N es aquel que encontramos con alta puntuación en las personas moderadas y sosegadas. Con los datos obtenidos, con este grupo de parámetros, los factores OCEAN, que se obtienen a través de las conductas de navegación o relaciones en las redes sociales, obtienen datos personales sensibles como orientación sexual, etnicidad, opiniones religiosas y políticas, rasgos de personalidad como inteligencia, felicidad y tipos y susceptibilidad a adicciones, a sustancias, separación de los padres, género, estado de gestación, como por ejemplo señalan los estudios de Kosinski y colaboradores. Podría pensarse que estos datos psicométricos son menos precisos que los que se podrían obtener o recoger o obtenerse de un evaluador humano de la personalidad, pero los datos técnicos que tenemos hasta el momento demuestran de forma consistente que no es así. Los datos que se obtienen de nuestras interacciones privadas son más precisos, como argumentan Kosinski y Stigwell, por ejemplo, en sus estudios más recientes. De forma análoga a una encuesta en la que el encuestado tiene la oportunidad de no decir la verdad, en una encuesta normal, por ejemplo, en unas elecciones, las actividades que se realizan en la web describen con precisión los comportamientos reales, es decir, se registra lo que de verdad se hace, no lo que se dice que se hace. Y de esa forma la conducta real es la que se evalúa psicométricamente, razón por la cual las encuestas y las estadísticas derivadas de aquellas están perdiendo terreno frente a las evaluaciones psicométricas reales, porque lo que nos interesa es lo que tú haces. Una persona puede decir que no ve páginas web, vamos, páginas de pornografía, pero cuando lo estudiamos vemos lo que hace, ve páginas de pornografía, qué tipo de pornografía, por ejemplo, y tienes una conducta real de lo que realmente las personas hacen. Recientemente en los Estados Unidos, una empresa privada que era Cambridge Analytica señala que cualquier referencia que hagamos a Cambridge Analytica ya ha cambiado. Ahora Cambridge Analytica se disolvió y ahora la compañía es Emerdata, que por cierto tiene la localización en el mismo edificio en el que estaba Cambridge Analytica. Se han transformado por la presión social que hubo por el escándalo de la información que manipularon en cierta medida. Ha desarrollado las campañas electorales de Donald Trump, Ted Cruz, John Bolton, Ben Carson, y emplean las tecnologías que venimos estudiando. Cambridge Analytica, en estos casos actualmente Emerdata, indica que posee datos de ahora son 250 millones de votantes en los Estados Unidos, con un máximo de 5.000 elementos o datos de cada uno de esos votantes. Los elementos quieren decir aspectos de elementos de navegación que son los que se introducen en los programas para conocer sus conductas. Con esos datos se elaboran los perfiles sociodemográficos que se condensan en 20 modelos de datos personalizados que pueden ser utilizados para pronosticar el comportamiento de los votantes. Pronosticar el comportamiento del votante es una circunstancia realmente novedosa, es una circunstancia muy importante que hace posible la ciencia de los datos en las campañas electorales. Pero con ser esto importante, lo es más si cabe el diseño de estrategias de campaña electoral basadas precisamente en la personalidad del elector. Antes no se conocía la personalidad del elector, ahora ya se conoce la personalidad del elector. Lo novedoso de este tipo de propaganda que estamos examinando no es que sea una propaganda pasiva, sino que es una propaganda que podríamos denominar activa e inteligente, porque se aprovecha de los sesgos caracteriológicos de los votantes para diseñar una campaña de muy alta granularidad que va a medida del elector y de sus preferencias. Si por ejemplo es un elector que se ha abstenido en otras elecciones, pueden ofrecérsele argumentos basados en sus preferencias emocionales para que vote en la nueva campaña, o cambiarle, o intentar cambiarle de posicionamiento.
Podemos pensar en votantes que expresen caracteres que pueden ser explotados por agentes de propaganda automatizados, los famosos votos electrónicos, los bots, y votantes que no tienen una clara preferencia y los que este tipo de propaganda puede seguir, de forma que mediante el microtargeting busque al elector para ofrecerle propaganda activa de su agrado, capaz de aprender de la interacción del votante en base a su personalidad y readaptarse y redefinirse en función de la respuesta del votante a un diálogo virtual que con anterioridad al advenimiento de estas tecnologías era simplemente inexistente. El microtargeting, para poner el ejemplo, es que cuando nosotros, por ejemplo, entramos en Decathlon y luego visitamos el ABC, vemos la información de Decathlon en los laterales de que nos ha seguido la información. Nosotros hemos dado nuestro consentimiento a ello, pero nos persigue. Ese es el microtargeting. Por eso aquí lo indicamos, se denomina microtargeting porque tiene por objetivo agrupar a los electores en muy pequeños segmentos o clústeres sincronizados con los 20 modelos o tipos de personalidad o perfiles psicométricos y elaborados a los que se dirige este tipo de propaganda electoral para que la información personalizada alcance y siga a cada objetivo electoral. En la reciente campaña electoral de Donald Trump, Cambridge Analytica, es decir, Emerdata, tal y como señala Carol Cadwalladr, estaba empleando entre 40 y 50.000 variantes de diferentes argumentos electorales informativos con los que se medía la respuesta en tiempo real de los destinatarios, redactándose sus respuestas de forma evolutiva y la granularidad de las acciones de estos mensajes con los votantes. Estructuraban las zonas de trabajo en áreas de 5 millas en las que se agrupaban los perfiles sociodemográficos y controlaban áreas locales de diferentes territorios para ver la respuesta del votante, y además se les enviaba información y en función de cómo evolucionaba el votante con lo que visitaba, por ejemplo, se podía adaptar el mensaje electoral. La propaganda computacional es una de las herramientas más poderosas contra la democracia, ya que hace posible una genuina y nueva forma de ingeniería social, capaz de romper por completo los modelos de opinión pública y de su manipulación. En efecto, los sistemas de propaganda cognitiva electoral parece que funcionan en paralelo a poderosas y profundas distorsiones de la opinión pública que se están originando por muy diversos grupos de interés de alcance nacional e internacional, los denominados grupos de fake news. Se persigue mediante las fake news la manipulación de la agenda de la opinión pública en temas de interés político mediante la manipulación de tendencias basada en generación de hashtags para lograr posicionamientos como trending topics, si bien estas tendencias son creadas de forma artificial e intencionada, tanto por granjas de ordenadores como por bots automatizados u otros vectores tecnológicos de generación o difusión al servicio de sus creadores. La extensión de la actividad de estas redes de información o falsa distorsión política fue estudiada en las elecciones primarias de Estados Unidos en el año 2016 por Jonathan Albright, que investigó la estructura de la topología de la red de donde provenían los hipervínculos de esas noticias falsas, las cuales forman, expresándolo gráficamente, una estructura que envuelve a las redes pequeñas con los grandes centros de generación de información, impulsando comunicaciones desde redes externas hacia las internas. Vamos a ver ahora cuál es un gráfico de topología de cómo funcionan las redes falsas. Es decir, las redes falsas son las chiquititas que veis en el exterior y los centros son, por ejemplo, YouTube, Google, Amazon, Washington Post, que reciben información de esas redes. Es decir, esas redes contaminan a los grandes centros de información con noticias falsas que se generan. Por ejemplo, sabemos que muchas de ellas vienen de la Unión Soviética. Sabemos que vienen en el tema, por ejemplo, de Cataluña, sabemos que mucha información, muchas fake news han venido de la Unión Soviética. Y es así, y actualmente no hay herramientas para poder luchar contra eso. Estos sitios han creado un ecosistema de propaganda en tiempo real, incluyen motores de generación de noticias falsas que intentan influir y pueden moldear instantáneamente la opinión pública a través de la reacción masiva a los temas políticos serios y eventos noticiosos. Albright rastreó 306 webs de noticias falsas y para comprender cómo estaban todas ellas conectadas entre sí con el sistema de noticias de fuentes solventes, encontró una red de 23.000 páginas web y 1,3 millones de hipervínculos. Estas redes se activan a petición para difundir información falsa, tendenciosa y políticamente orientada. Es decir, las fake news están trabajando en paralelo con los sistemas cognitivos electorales para generar estados de opinión y ánimo. Problema jurídico para los constitucionalistas. Nuestra querida y antigua Ley 5/1985, de 19 de junio, la LOREG, no tiene nada contra las campañas electorales. Sin embargo, el mundo está cambiando y va a cambiar en esta dirección. Afecta a los derechos fundamentales, afecta a la agregación a la política de una manera fundamental y es necesario que la comunidad jurídica sobre esto tome la iniciativa también. Muchas gracias. Muy bien. Bueno,
después de esta inquietante comunicación, la última es presentada por Jorge Castellano, que amigo y de la casa va a ser tan amable de ser muy breve para recuperar el tiempo perdido. Jorge Castellano es licenciado en Derecho por la Universidad CEU Cardenal Herrera y licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Valencia, fue premio extraordinario. En la actualidad es investigador en el Departamento de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia, con un contrato predoctoral FPU del Ministerio de Educación, y su área de investigación principal es la participación ciudadana, principalmente en el ámbito local. No sé dónde tengo el título de tu comunicación, con lo cual tú mismo la presentas. Sí. Muy bien, sí, voy a ir. Muchas gracias a Lorenzo, Andrés y Joaquín por contar un año más conmigo. Es un placer trabajar con vosotros, todo súper fácil. Yo os lo agradezco públicamente. Mi charla va a ser muy breve porque vamos mal de tiempo y además todos han contactado conmigo de una manera u otra, así que si están interesados en el tema, tienen mi correo electrónico todos. La charla consiste en hablar sobre la inteligencia artificial, democracia y participación política. Venía a cuento o traigo a colación el tema de la participación ciudadana porque es el ámbito en el que yo estudio y quería ponerlo en relación con el contexto en el que estamos moviéndonos en este congreso. Después de las charlas del profesor Soria y luego ya dar las comunicaciones de los compañeros, voy a ceñir la parte que yo creo que sería un poquito diferente de lo que hemos hablado, partiendo de la base de que los anteriores compañeros han desarrollado mucho mejor de lo que haría yo la parte de la relación política con la inteligencia artificial. Sobre todo, aprovecho y continúo la ponencia del profesor González de la Garza. La relación que yo establezco entre los algoritmos, la inteligencia artificial y la participación política, trato de establecerla desde un punto positivo y un punto negativo. El punto negativo yo creo que ha quedado de sobra manifiesto con la anterior comunicación. La customización o personalización que se puede hacer de los votantes puede llegar incluso a una situación en la que se canaliza de tal manera la votación que ya no es que se puede pronosticar a quién se vota, sino que además se puede dirigir el ámbito en el que se quiere votar. Se customiza y se personaliza la búsqueda de la propia información de manera que solo veamos la información que nosotros estamos dispuestos a ver, con lo cual se parte de raíz de una base totalmente constituyente de cualquier sistema democrático, que es el diálogo entre diferentes puntos de vista. Se corta totalmente, solo vemos aquello que nos interesa, solo pensamos aquello o vemos la información que ya teníamos pensado, y no se amplían las redes políticas establecidas en cualquier ámbito democrático. Aparte, yo también establezco una hipótesis que si la inteligencia artificial, como hemos visto ahora ya en la charla anterior del profesor Soria, llega a tener conclusiones mucho mejores de las que puede llegar el ser humano, la pregunta por antonomasia que se establece en cualquier ámbito democrático es ¿a quién votamos? Por lo tanto, si una máquina puede llegar a conclusiones mejor que las personas, la conclusión lógica sería preguntar a la máquina a quién se debería votar. La propia máquina podría determinar mucho mejor que los seres humanos qué leyes podrían regir a una población, a un estado, mucho mejor que los propios seres humanos que votáramos en esa conclusión. Hago una especie de juego de palabras con el programa Siri del iPhone y digo: Siri, ¿a quién tengo que votar? Para que nos diga exactamente a quién sería la acción más adecuada. Esa obviamente es la negativa, la catastrofista, la de que se va a acabar con la democracia y demás. Y luego está la versión positiva, utópica, que es la robotización, que en un principio sería la utilización de las máquinas para los trabajos peligrosos, nocivos, que pueden llegar a provocar un peor nivel de vida de las personas y demás. Lo pueden realizar las máquinas, correcto. Es más, como apuntaba el profesor Boix, no solamente los trabajos peligrosos, sino también ámbitos intelectuales, con lo cual vamos al objetivo de no de pleno empleo, sino de pleno desempleo. Es decir, que nadie trabaje porque las máquinas pueden hacer ese empleo. ¿Cuál es la consecuencia de todo eso? Que en el ámbito idílico de la polis griega, ¿por qué los ciudadanos atenienses podían participar en la vida pública? Porque habían esclavos que hacían todo el trabajo. La analogía que hacemos es: los esclavos del siglo XXI serían las máquinas, con lo cual nosotros tendríamos un incentivo no para buscar nuestro sustento, porque lo relaciono también con una renta básica, porque si no sería insostenible esta idea que sostengo, en la medida en que los ciudadanos simplemente nos deberíamos destinar a organizarnos políticamente, a participar públicamente, porque tendríamos ya resuelto la cuestión del trabajo y el sustento. El truco que podríamos hacer es, porque Pisarello estudia mucho el tema de la renta básica y demás, yo me remito a Atkinson, que no sería una renta básica incondicionada, que vendría a ser la definición de la renta básica, sino una renta básica condicionada a la participación en el ámbito público. Es decir, el hecho de ejercer como ciudadanos, remitir a los ciudadanos al concepto de ciudadanos de la polis ateniense,
revertiría en que no tendríamos por qué trabajar y además tendríamos el sustento garantizado. Esa es la visión idílica de la inteligencia artificial, nos hará más felices y progresaríamos en la democracia, para no ser toda una versión catastrofista de que acabaremos todos asesinados por máquinas. Y nada, eso es en síntesis total el trabajo que presento. Muchas gracias, Jorge. Una intervención breve que obviamente suscita muchas preguntas. Tenemos escasos minutos para que hagáis las reflexiones o preguntas que consideréis oportunas respecto a las tres comunicaciones. Lo primero, la enhorabuena por las comunicaciones, y después también una pregunta: ¿hasta qué punto se ha estado hablando sobre todo de procesos electorales, hasta qué punto la nueva legislación que están implantando en Francia puede ser efectiva en evitar que las fake news afecten a las próximas elecciones francesas? Bueno, hay que conocer la nueva normativa francesa. No sé si Luis Miguel, si eres tú el más apropiado. La conozco un poco, pero en realidad ya sabes que la Unión Europea tiene un programa del cual algunos estamos incorporados a él, digamos, de combatir las fake news, pero la nueva legislación francesa en realidad todavía no es efectiva, porque el problema es que es nacional francesa, y el problema es que las informaciones vienen de fuera, vienen de la Unión Soviética. Tendría que ser primero algo de la Unión Europea, pero ni aún así se podría eliminar, porque el problema es que se tiene identificado, es decir, viene de la Unión Soviética. De ahí vienen los vectores de información falsa en una cantidad enorme, porque es una política, pero no sabe por qué Putin quiere estabilizar Europa. Le interesa, y entonces, claro, el problema es que es un problema de derecho internacional, técnicamente. A ver cómo se resuelve el problema. Pero desde el punto, la ley francesa vale para Francia, pero el problema es que Internet, como sabemos, no tiene fronteras. Ese es el gran problema. Un pequeño matiz, ahí sí que la ley, no me consta que la hayan aprobado. No, está en elaboración. Porque estaba pensada a final de año, pero sí que tiene, para precisamente los ataques desde fuera, sí que tiene unas medidas muy jacobinas para cortar de facto a cualquier operador de telecomunicaciones que redistribuya o que desde que se detectan los ataques. Luego tiene otra parte de la desinformación. Hay una ley de 1800 y pico sobre desinformación que sigue vigente, pero sí que, y ahí es más discutible que sea efectivo, porque va a poner en manos de un solo juez en Francia la decisión de si algo es una mentira que quiere adulterar el proceso electoral. Y habrá que verlo si lo aprueban. Pero la parte, digamos, de los ataques externos, desde el punto de vista tecnológico, al menos la han previsto. Otra cosa es que funcione, pero es medidas de corte incluso de prestación de servicios. El problema es que una cosa que hemos observado es que muchos ataques vienen por particulares. Es decir, o que parece que son particulares. Entonces, claro, no puedes controlar a todos los particulares. Ese es el gran problema, que muchos vienen a través de particulares. No vienen de un sitio específico, vienen de cientos de sitios. Y muchos son particulares que aparentemente, por ejemplo, sus equipos han podido ser modificados, ya sabes, para que puedan ser replicantes de la información. Ese es y la ley francesa no prevé esa circunstancia, por ejemplo. Vamos, el proyecto. Y habla de un ámbito temporal de 3 meses antes de las elecciones, lo cual de alguna manera limita bastante el alcance que pueda tener en cuanto a la conformación de las opiniones de los votantes, ¿no? Sí. El problema está servido, como veis, de difícil solución. ¿Alguna pregunta? Bueno, si quieres intervenir. Al hilo, bueno, no es por analogía, en 2017 había una sentencia francesa en el que era un tema de difamación a través de una revista australiana. La cuestión es que cortaron la URL de esa revista y en Francia no se podía ver. Esa era la sentencia en definitiva. La competencia francesa, la residencia habitual donde se había producido el daño, por lo tanto la residencia habitual determinaba la ley aplicable, que era la francesa, y cortaron la difusión de esa revista totalmente. No se podía ver en ningún punto de Francia. Desde fuera sí, pero en Francia ninguno. ¿Alguna pregunta más? Nos está esperando el café y...
A la derecha hay una pregunta. No, que aquí va a sacar. A la derecha está el café. Bueno, pues gracias a los comunicantes y dentro de unos 20 minutos retomamos